años qué era el espacio. Y al final me dijo que era un lugar donde había mucho espacio, lo cual a mí no me quedó muy claro. Creo que la explicación no fue la mejor de todas. Y después de ver tanta inmensidad, años después la pregunta fue, ¿qué hay en el espacio? Y él me dijo, pues hay estrellas, está el sol, está la tierra, está todo lo que tú estás viendo en esta noche estrellada. Yo le dije, muy bien, me parece una buena respuesta. Para un niño de 10 años creo que era suficiente en ese entonces. Y en ese momento, después de ver esa inmensidad, la siguiente pregunta fue, ¿y de dónde venimos? Porque si hay tanto espacio, papá, ¿de dónde venimos nosotros? Y él me dijo, pues tú vienes de tu papá y de tu mamá. Es igual que una araña. La araña viene de su mamá, que pone un huevo y nace una araña. Y entonces, sin darme cuenta, mi papá lo que me estaba explicando en ese momento, a partir del ejemplo de la araña, era la biogénesis, donde la biogénesis simplemente es un proceso fundamental de los seres vivos que producen seres vivos. Justamente de la araña salen arañas. Pero me quedé con esa inquietud del espacio. Todavía no tenía muy bien definido qué era el espacio para mí en ese momento. Entonces empecé a investigar y me di cuenta, como les presento aquí, que el espacio es un medio físico donde se sitúan diferentes cuerpos. Lo que me dijo mi papá, mira las estrellas. Las estrellas están en el espacio. Además, para mí era un poco difícil entender ese término. Sin embargo, a mis 10 años, el espacio era un lugar que tenía unos límites definidos. Una caja, un cuarto, un coche. Eso era para mí un espacio. Pero si conjuntamos estas dos definiciones, podemos decir que el espacio es una colección de objetos o alberga una colección de objetos que pueden definirse entre sí basados en su adyacencia y su cercanía. Resulta que sin querer mi papá me estaba induciendo en el mundo de la vida. Y la pregunta tan curiosa, ¿de dónde venimos? Eso fue lo que yo le pregunté en ese entonces. Y él me dijo, no, me dio su ejemplo de la araña, lo cual es la biogénesis, como les comenté. Sin embargo, la siguiente pregunta cuando tú estás en la preparatoria es, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Siempre nos hemos burlado de esa pregunta, pero es sumamente difícil de responder. Y para esta respuesta está la abiogénesis, que es totalmente lo contrario de la biogénesis y hace referencia al proceso natural del surgimiento de la vida a partir de su no existencia. Esto está muy extraño. ¿Qué nos han enseñado a nosotros? ¿O qué nos han dicho a nosotros? Que justamente hubo un caldo de la vida donde salieron ciertas moléculas. Aquí les presento los cromosomas Y y X. Además de esto, estas moléculas se hicieron más complejas y formaron el ADN o el ARN. Pero no sabemos de dónde se formaron. Entonces, algunos científicos nos dicen, pues de virus o de bacterias se pueden formar este tipo de sistemas. Pero esto no quedó muy claro y aún no sigue siendo muy claro. Otras personas se van por la ruta más sencilla y nos dicen que nosotros venimos de la exogénesis, es decir, que la vida no viene de la Tierra, la vida viene del espacio. Sin embargo, puede ser una afirmación que debemos tener en cuenta para un futuro cercano. Así que de la exogénesis viene la paspermia, que simplemente nos dice o se basa en una teoría donde los meteoritos empezaron a caer en diferentes planetas. Uno de ellos, Marte, donde a partir de esas explosiones se expulsaron estos materiales orgánicos que llegaron a la Tierra y empezó a surgir la vida. A mí me gusta esa explicación, me parece sensata, sin embargo, hay mucho más detrás de esto. Después de darme cuenta de dónde surgía la vida a partir de la no vida, empecé a leer un poco y nos encontramos con la generación espontánea. La generación espontánea fue una teoría muy particular, desarrollada por allá por los años 300 antes de Cristo, hace muchos, muchos años, y era defendida por grandes sabios como Aristóteles,
Newton, Descartes, donde los cuales decían que las plantas se generaban a partir de las plantas en descomposición. O sea que no había un ente vivo que generaba esa vida. Era un ente muerto donde se tenía que combinar muchas fuerzas, como la fuerza de la vida, la tierra, el agua, el aire, el fuego y el calor. Esto suena un poco extraño, porque ¿cómo es posible que de la nada surja la vida? Pues ellos decían que en un silo lleno de heno de trigo y dejaban una ropa sucia, la cual se descomponía y fermentaba el trigo, salían ratones. Y curiosamente esos ratones salían tanto machos y como hembras. Y era tan importante esa generación espontánea que ellos se podían aparear y generaban ratones igualitos a los iniciales. Pero todo salía de un ente sin vida. Por ejemplo, los pulgones de las plantas los asociaban al rocío de la madrugada. Los cocodrilos venían de los troncos que están en putrefacción y así sucesivamente le daban esta explicación. Y durante muchos años esta fue la doctrina que se adoptó para explicar la generación de la vida en la Tierra. Después vino un médico italiano, Francesco Redi, en 1668, el cual dijo, no, esto no puede ser posible, la vida tiene que venir de los seres vivos. Y ellos todas sus teorías las soportaban en una máxima, que es las que le puse en esta presentación, que es la omno vivus ex ovo. Literalmente significa el ser vivo viene de un huevo, pero la forma más correcta de interpretarla es el ser vivo viene de un ser vivo. Y entonces este médico italiano lo que hizo fue, ok, me están diciendo que las moscas vienen de la putrefacción de la carne. Yo creo que esto no es así. Y el experimento más sencillo que él realizó fue, tomó un trozo de carne, lo puso en un recipiente de vidrio y lo selló con una tapa, muy bien sellado. Y otro recipiente con la carne expuesta a los elementos y se dio cuenta que en el recipiente cerrado no salían moscos ni larvas y en el recipiente abierto sí. Por lo tanto, demostró que la generación espontánea no era posible. Era algo que no se podía dar, que siempre teníamos que tener un dador de vida. Y ellos siguieron tercos, tercos, la generación espontánea es la forma de la vida, Francesco Redi está equivocado, y resulta que casi 100 años después, en 1769, vino un médico italiano de apellido Spalzani. Este médico era sacerdote, naturalista, físico, matemático, químico, bioquímico, tenía muchas profesiones y tenía mucho conocimiento en sí. Y él lo que hizo fue, ok, todavía siguen con la generación espontánea y esto lo fundamentaban en las sopas, porque las sopas después de un tiempo se fermentaban, se dañaban. Entonces, de un caldo, ¿cómo es posible que se genere vida? Pues él hizo un experimento muy parecido al de Reddy. Selló su caldo muy bien sellado y luego lo comparó contra un caldo abierto. Y efectivamente, el que estaba sellado duraba más tiempo que el que estaba abierto. Por lo tanto, nuevamente demostró la magna para eliminar este concepto de la generación espontánea que es el omne vivum ex ovo. Mucho tiempo después llegó Charles Darwin, que nos habla del origen de las especies. Él hizo muchas investigaciones y lo más importante que nos proporcionó Darwin, y obviamente su tiempo fue altamente refutado, es la supervivencia más fuerte, pero no solo para sobrevivir, sino para mejorar la raza de esa especie a partir de la descendencia. Esto es algo sumamente importante porque a partir de esas investigaciones, Louis Pasteur, este magnífico científico francés, que nuevamente tenía altos conocimientos en química, física, matemáticas, era bacteriólogo, era geólogo, tenía espléndidos conocimientos en diferentes áreas, pues él empezó a trabajar con diferentes problemas de la época. Por ejemplo, la fermentación. La época del vino en esos años era una época ilustre, una época de oro, donde todo el mundo comercializaba el vino y era muy importante para las festividades y para el diario vivir. Por lo tanto, le pusieron un problema. El vino se descompone y se hace más ácido. ¿Por qué pasaba esto? Él empezó a darse cuenta que efectivamente el vino venía, bueno, o la generación del vino venía de las levaduras, donde si esa fermentación se sobrepasaba,
generaba ácido acético. Él descubrió todo este tipo de sistemas. Pero si controlaba esta fermentación, solo generaba el alcohol del vino. Por lo tanto, a partir de la investigación vinícola, él encontró el desarrollo de la pasteurización, donde se aumentaba la temperatura muy lentamente por un periodo de tiempo muy corto, hasta 44 grados centígrados, el vino duraba mucho tiempo. Además de esto, Pasteur desarrolló una vacuna contra la rabia, inclusive contra la cólera aviar. Fue por un error, pero supo encontrar los resultados. Además, era un fiel creyente de lo que había expuesto el médico italiano Reni, que es el Omno Vivus ex Ovo. Y esto lo encontró a partir de sus estudios en la higiene, porque se dio cuenta que si el hombre tenía una higiene adecuada, pues las enfermedades infecciosas generadas por microorganismos o por virus se disminuían. Además de esto, hizo una gran contribución a la teoría microbiana de la enfermedad, que es asociado, como les comenté, al Omnovivus ex Ovo. Pero algo que nos interesa y tiene que ver con el título de esta plática, la química del espacio. Y él se centró en el misterio del ácido tartárico. Este ácido proviene del vino y es el que le da de cierta manera color, aroma y algo de sabor, un sabor muy particular. Pues la industria vinílica le mostró ciertos cristales que se formaban en los corchos de los vinos y él empezó a investigar estos cristales. ¿Y qué encontró? Primero, pues fue capaz de elucidar su fórmula química, que es la que les presento en esta diapositiva. Pero además de esto, se dio cuenta que existían dos formas idénticas de ese ácido tartárico. Esto lo hizo con las famosas y conocidas pinzas de Pasteur. Bajo el microscopio, él se dio cuenta que habían dos cristales de formas diferentes, que son como les presento aquí abajo, en la parte central. Y empezó a separarlos uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y además de esto, los comparó con lo sintetizado en el laboratorio, con el ácido tartárico que él sintetizaba en el laboratorio, donde encontraba siempre la misma composición de estos cristales. Cuando separó estos cristales y los sometió a una luz polarizada, es decir, a una luz que va en un solo sentido, se dio cuenta que estos cristales la desviaban o hacia la izquierda o hacia la derecha. Y los que él sintetizaba en el laboratorio no desviaba esta luz. Y esto le llamó mucho la atención, este fenómeno tan extraordinario de cómo la ubicación en el espacio de estos cristales, en el espacio químico de estos cristales, cambiaba esa desviación de la luz. Y entonces nos dio el concepto de la quiralidad. Es un concepto sumamente importante para nuestra vida, porque la quiralidad simplemente nos dice que un objeto es quiral si no es superponible a su imagen especular. ¿Esto qué quiere decir? Miremos estos árboles y su reflejo en el agua. Si aquí trazamos una línea, nos damos cuenta perfectamente que todos los árboles que están en la parte superior se reflejan en la parte inferior. Si nosotros movemos la parte inferior hacia arriba, los árboles no son iguales. Es imposible hacerlos que se empalmen. Lo mismo pasa con la figura de estos espartanos. Si nos damos cuenta, si en la mitad nosotros ponemos un espejo, estamos representando la imagen especular de este espartano negro, que se va a convertir en ese espartano blanco. Si nosotros intentamos mover este señor que está a la derecha hacia la izquierda, nunca vamos a tener dos imágenes iguales. Y esto fue lo que él encontró en esos cristales tan maravillosos del ácido tartárico, que eran imágenes especulares. Y esto le llamamos quiralidad. Y la quiralidad está en nuestra cotidianidad, está en nuestras casas todos los días. Por ejemplo, miremos nuestras manos, que es el ejemplo más típico y más fácil para entender la quiralidad. Si nosotros tenemos nuestra mano izquierda y a un lado de esta colocamos nuestra mano derecha y hacemos el movimiento que yo les estoy comentando, de mover la mano derecha hacia y sobreponerla en nuestra mano izquierda, nos damos cuenta que estas manos no son iguales.
Por lo tanto, nuestras manos son quirales. Lo mismo encontramos con los guantes que utilizamos o inclusive con los calcetines, con los zapatos que usamos en la vida diaria. Y el concepto opuesto es un compuesto no quiral. Nosotros los químicos lo conocemos como compuestos aquirales. Y el ejemplo puede ser una esfera, un triángulo, un rectángulo, un cubo. Si nosotros tenemos esta esfera y la proyectamos en un espejo, aquí vemos el reflejo. Este reflejo, si lo corremos a la izquierda, se van a empalmar perfectamente. Si se empalman perfectamente, entonces podemos decir que la imagen especular es superponible. Y si no es y si es superponible, perdón, es un compuesto o un objeto aquiral. Y entonces aquí ya nos estamos adentrando justamente en la química del espacio. ¿Cómo se dieron cuenta de este efecto de quiralidad? Ellos tenían en ese tiempo un instrumento que podían polarizar la luz, es decir, podían enviar un haz de luz en una dirección determinada. Cuando ese haz de luz incidía en el cristal tenía la posibilidad, dependiendo de cómo está dispuesto en el espacio, de guiar la luz a la izquierda, o sea, era un cristal levógiro, un cristal zurdo, o de enviar la luz a la derecha, un cristal destrógiro, o sea, un cristal diestro o derecho, y por eso yo les pongo en esta presentación el nombre completo, L-ácido tartárico, o sea, un cristal de ácido tartárico zurdo que me desvía la luz a la izquierda, y el de ácido tartárico, el cristal derecho o diestro que me desvía la luz a la derecha. Y esto es un concepto que cambió la química desde ese momento. Entonces, si nosotros tenemos un cristal puro, a ese cristal puro que solo desvía perfectamente la luz a la izquierda o a la derecha, le denominamos enantiómeros. Y los dos enantiómeros son denominados isómeros ópticos, obviamente, por lo que les acabo de explicar. Resulta que estos cristales tienen mismas propiedades físicas, inclusive muchas veces tienen las mismas propiedades químicas, por lo tanto los hace sumamente difícil trabajar con ellos. Separarlos, cuando yo los tengo mezclados, es muy difícil y tengo que hacer muchas maromas para poder separarlos. Cuando yo los tengo en una misma cantidad de 1 a 1, nosotros conocemos a esa mezcla como un sistema racémico o una mezcla racémica. Por lo tanto, cuando lo sometemos a un haz direccionado de luz, ellos nos van a desviar 0, porque se restan. El de la izquierda que desvíe el cristal levógiro que desvía la luz a la izquierda va a restar la desviación de mi cristal a la derecha y va a generar un valor de 0. Algo importante en la quiralidad que la encontramos en nuestra casa. El azúcar es una glucosa y es una D-glucosa, o sea que es un azúcar diestra. Por lo tanto, el azúcar que nosotros consumimos es quiral. La fructosa que nosotros consumimos en las frutas es una D-fructosa, es diestra y es quiral también. Inclusive está en nuestro cuerpo, en nuestro ADN, en las cadenas de ARN y ADI de ADN. Aquí les presento las bases purínicas de las dos hélices, pero lo más importante son las columnas de azúcar fosfato, que son estas columnas que permiten unir estas bases purínicas entre ellas. Pues estas columnas son de ribosa, un azúcar que es diestra, y gracias a que es diestra, es la forma en la cual tiene el espiral nuestro ADN. Es por eso que el ADN tiene esta particularidad, esa forma que gira hacia la derecha, por el azúcar que forma estas columnas para formar el espiral tan famoso del ADN. ¿Ok? Además de esto, la quiralidad también aparece en la naturaleza. Nosotros podemos encontrar conchas donde sus ranuras giren o a la izquierda o a la derecha. Podemos ver enredaderas en las cuales la enredadera gira o se enreda en una rama hacia la izquierda
o hacia la derecha. Inclusive los bacilos que encontramos en el Yakult, estos también se mueven de cierta manera. Y se mueven unos hacia un lado y otro hacia el otro lado. Algo importante también para mencionarles es que el espacio también nos da olor. Por ejemplo, el D-limoneno es el compuesto que le da el olor tan característico al pino. Todos reconocemos ese olor a pino, pues ese olor a pino está asociado al D-limoneno, que es la molécula que les presento justamente en esta parte. Entonces este D-limoneno es diestro, pero caso contrario, el limoneno zurdo es el que le da el olor al limón. Esto quiere decir que el espacio en el cual esté situada la molécula es la responsable del olor en nuestro nariz o en nuestro olfato. Pero no todo es tranquilidad con la quiralidad. La quiralidad también tiene su lado oscuro. Y aquí les presento la catástrofe de la talidomida. Este fue un químico, un medicamento que se sintetizó en Alemania en 1953. Y resulta que encontraron que este medicamento era súper bueno para eliminar las molestias de las embarazadas. Le quitaban calores, le quitaba dolores de cuerpo, las náuseas, dolor de cabeza y muchos otros síntomas. Y gracias a esta respuesta biológica, pues la empresa se aceleró mucho en comercializarlo. Y 4 años después, sin hacer las pruebas necesarias, sin ver los efectos colaterales que este medicamento podría generar tanto en las mujeres embarazadas como en el feto que llevaban en ellas, pues lo comercializaron. Y ahí vino el declive, la catástrofe de la talidomida. Esa catástrofe se conoce actualmente como la generación de la talidomida. En ese entonces, pues resulta que la talidomida zurda tiene un efecto teratógeno, es decir, nacían niños con sus extremidades muy cortas, ya sean miembros inferiores o miembros superiores o miembros inferiores. Inclusive, generalmente nacían niños solo con 3 dedos. Fue una catástrofe tremenda. Y en Estados Unidos se dieron cuenta que la talidomida derecha era la sedante, era la que generaba esos efectos positivos frente a las embarazadas. Pero los europeos lo que vendían era la mezcla racémica, los dos compuestos, y por eso generaron este gran problema. En la actualidad, cuando empiezan a hacer las cuentas de esta generación, de este medicamento, se dieron cuenta que hay más de 15,000 niños, bueno, de 15,000 adultos afectados con esta enfermedad. Pero seguimos en el oscurantismo de la quiralidad. El Agreal es un medicamento que se utilizaba, ya lo retiraron del mercado afortunadamente, para causar las dolencias de la menopausia. Y se dieron cuenta que aunque dieran el enantiómero quiral, un enantiómero del compuesto, nuestro cuerpo generaba la mezcla racémica. Y esto generaba que las personas fueran propensas al cáncer de mama, que las mujeres fueran propensas al cáncer de mama. Por lo tanto, lo retiraron. Sin embargo, muchas personas sufrieron esta afección. Además de esto, Merck comercializó la superaspirina. Y la superaspirina lo único que generaba era ataques al miocardio. Nuevamente, la criminalidad empezaba a trabajar en contra de la humanidad. Pero yéndonos un poco más a nuestro cuerpo, los aminoácidos. Los aminoácidos son sustancias quirales. Siempre nos han dicho, tenemos que consumir los 20 aminoácidos esenciales. Y además de esto nos dicen, tu cuerpo es 70% agua. Pero no nos dicen que nuestro cuerpo es 20% aminoácidos. ¿Pero en dónde? En las células, en los músculos, en los tejidos, en nuestros órganos blandos y en muchas partes más. En nuestra piel, que es uno de los órganos, o es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Por lo tanto, estos aminoácidos son sumamente importantes. Y lo más curioso es que los aminoácidos que se generan en la Tierra de forma natural son zurdos, no son derechos. Siempre los encontramos de manera zurda. Estos aminoácidos, cuando se unen, pues forman estas cadenas peptídicas que son las responsables de generar las enzimas
Y son estas enzimas las que regulan todas las funciones de nuestro cuerpo. Es así de importante los aminoácidos. Por eso tenemos que consumirlos. Pero a la naturaleza le gusta jugar con el espacio. Resulta que el ornitorrinco es este mamífero tan extraordinario que tiene pico de pato y cola de castor y además pone huevos. Es un mamífero que pone huevos. Tiene en sus patas traseras un pulgar que tiene una uña que puede inyectar un veneno. Pues los químicos se dieron cuenta, en especial Philip Kuchel de la Universidad de Sydney, se dio cuenta que el químico responsable o el compuesto químico responsable de la actividad de ese veneno es un aminoácido diestro, totalmente diferente a lo que pensábamos hace un tiempo, que solo existían aminoácidos zurdos en la Tierra. Pues este fue uno de los primeros ejemplos de un aminoácido diestro en la Tierra. Son muy pocos ejemplos, son contados. Además de esto, se han dado cuenta que para que el cerebro, nuestro cerebro humano, funcione muy bien, debemos de tener un poquito de aminoácido diestro. En este caso es el aspartato. Pero si la cantidad de ese aminoácido es muy alta, nos lleva a la locura. Qué curioso, cómo un aminoácido diestro nos puede llevar a la locura. Además de esto, una tribu conocida como Maxes en Perú se dieron cuenta que si frotaban en sus flechas las ancas de esta rana, podían cazar de manera más efectiva a sus presas. Y los científicos se interesaron por saber cuál era este compuesto. Y efectivamente, adivinen qué encontraron. Un aminoácido diestro, que es el responsable de esa actividad o de ese veneno. Pero no todo es malo. La langosta tiene un aminoácido diestro, que el cual esparce en el agua para atraer su pareja y poder aparearse. Entonces esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Por qué en los venenos o por qué los aminoácidos diestros nos causan tantos problemas en nuestro cuerpo o tantos problemas a otros seres vivos, como el envenenamiento producido por esta tribu peruana Max? Pues resulta que nuestras enzimas funcionan por medio o transforman las sustancias por medio de una teoría que es cerradura llave. Entonces pensemos en lo siguiente: tenemos nuestra cerradura o tenemos a nuestra enzima y vienen los sustratos, como se los presento en esta figura. El sustrato tiene que encajar perfectamente en esa cerradura para poder ser transformado al producto que se desee o al producto que desee el cuerpo o que desee la enzima en ese momento. Si nosotros tenemos este aminoácido que es zurdo, perdón, encaja perfectamente. Este aminoácido zurdo encaja en la cerradura y puede ser transformado. Pero resulta que si nosotros agregamos un aminoácido diestro, pues este no va a encajar. Es como que intentemos abrir nuestra llave, perdón, intentemos abrir nuestra puerta con los dientes de nuestra llave mirando hacia arriba, si sabemos que tienen que mirar hacia abajo. Entonces esto genera que nuestra enzima no pueda contrarrestar o atacar ese nuevo aminoácido, generando estos problemas en nuestro cuerpo, llegando al envenenamiento. Entonces nos damos cuenta cómo el espacio también juega con nuestro cuerpo. Además de esto, el Taxol es un químico, es una sustancia que se obtiene del tejo del Pacífico. Se raspa la corteza de este árbol y se extrae este compuesto tan grande que les presento aquí. Pero si se dan cuenta, pues está ubicado en el espacio de una manera muy importante. Y los científicos se dieron cuenta que este Taxol es uno de los medicamentos más útiles o más efectivos para tratar el cáncer. No solo uno, muchos cánceres. Y esto está asociado justamente a la exposición en el espacio de este compuesto. Medicamentos comunes que tienen una ubicación en el espacio muy determinada. El naproxeno, muchos de nosotros lo han consumido. En mi caso, yo soy alérgico, no lo puedo consumir. La levodopa, que es para tratar el Alzheimer, si se dan cuenta, también tiene una disposición muy típica en el espacio, o inclusive un medicamento que es ampliamente utilizado como la levofloxacino, que es para atacar bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces, en este punto, la idea es entender que la disposición en el espacio de nuestras moléculas o de las moléculas en la Tierra es sumamente importante, porque a partir de cómo están
ubicadas estas moléculas en el espacio es su actividad o es nuestra respuesta. ¿Ok? Todo esto fue desarrollado a partir del ácido tartárico, lo que nos mostró Louis Pasteur. Después de ver este ácido tartárico, pues vinieron otros científicos y dijeron, ok, los aminoácidos los aminoácidos zurdos son importantes para nuestra vida. Las azúcares diestras son importantes para la vida, son los que más abundan en la naturaleza. Entonces, ¿esto cómo pudo surgir? Pues Halden, el cual un biólogo y genetista británico se apoyó de las observaciones de Oparin, que es un biólogo y bioquímico ruso, y entre los dos lanzaron una teoría que se llama el caldo de la vida. Pues este caldo de la vida, ellos se imaginaron la Tierra primitiva, okay, llena de rayos, tormentas, lava, altas temperaturas, una atmósfera, gracias a la liberación de muchos gases, baja en oxígeno y agua. Y en el agua podían encontrar tres elementos fundamentales: hidrógeno, nitrógeno y carbono. ¿De dónde se apoyaron para proponer esos tres elementos? Del espacio. Ellos sabían que en el Sol había hidrógeno y helio. Y además sabían que en Júpiter había metano y amoníaco, moléculas que contienen los átomos que les mencioné anteriormente. Entonces, Oparin lo que propusieron fue que todos estos átomos o elementos estuvieran en el agua, la cual sería la fuente de oxígeno. Y gracias a las elevadas temperaturas, a las bajas condiciones de oxígeno y a ciertos rayos de energía que podían caer sobre estas moléculas y activarlas, se podían empezar a formar moléculas más complejas. Y estas moléculas más complejas podían llevar a la generación de aminoácidos, donde los aminoácidos nos darían el ADN y el ARN. Y de ahí empezar la formación de la vida. Lo cual fue revolucionario para 1924, pero tuvo muchos opositores. Y fue hasta 1953 que empezó la química prebiótica, que se fijó en estos postulados de Oparin y de Halden para comprobarlo en el laboratorio y decir que esto sí era posible. Entonces estos dos químicos empezaron a trabajar en el laboratorio y efectivamente diseñaron una Tierra primitiva en la cual tenían una esfera de cristal donde agregaban las sustancias o los compuestos que Oparin sugirió: agua, metano, amoníaco e hidrógeno. Y tenían dos electrodos. Esto era como construir a Frankenstein. Agregaban grandes cantidades de energía y se dieron cuenta que después de un tiempo eran capaces de generar aminoácidos. Inclusive identificaron pequeñas cantidades de glicina. Esta glicina, estos aminoácidos, sabemos que en la Tierra son zurdos. Sin embargo, ellos encontraron que era una mezcla racémica. Tenían el zurdo y el derecho en las mismas proporciones. Y después de someter estas moléculas a muchas pruebas por mucho tiempo, eran capaces de sintetizar azúcares, como la ribosa, este azúcar que hace parte de nuestro material genético, lo cual fue deslumbrante para esa época y dio paso a la generación de la homoquiralidad, o al concepto de la creación de la vida a partir de la homoquiralidad. Resumiendo todo lo que hemos visto en la vida, todos los seres vivos tenemos quiralidad. Tenemos quiralidad en nuestro cuerpo, tenemos quiralidad en nuestro ambiente. Los aminoácidos son zurdos, las azúcares son diestras, nuestras medicinas son quirales, los venenos que provienen de los animales son quirales, los venenos que provienen de las plantas son quirales. Entonces, esta homoquiralidad, ¿de dónde puede venir? Efectivamente, del espacio, de nuestro espacio interior, el cual conserva nuestros astros. Y un astro muy importante para la quiralidad es el Sol. Ya les dije, el Sol tiene 70% de hidrógeno, 30% de helio. Además de esto, tiene una temperatura de 5.500 grados centígrados, elevadas presiones, lo cual es un horno muy importante
para la fusión nuclear. En la Tierra nosotros no somos capaces de controlar la fusión nuclear porque la liberación de energía nos destruiría. Sin embargo, nosotros somos capaces de controlar la fisión nuclear, que es un átomo muy grande, se parte espontáneamente en átomos más pequeños. Y esto es lo que nosotros encontramos en las plantas nucleares, la fisión nuclear. En el Sol encontramos la fusión nuclear. Por ejemplo, dos átomos de hidrógeno, dadas las temperaturas que están en el Sol, se unen entre sí y forman el helio. El helio es capaz de fundirse entre sí, de fusionarse y generar berilio. El berilio se puede unir con el helio, se fusiona y forma carbono. Y así sucesivamente en el Sol podemos construir, o es posible construir en este astro, todos los elementos de la tabla periódica. Así que cuando nosotros miremos las estrellas en la noche, no solo estamos viendo las estrellas, no solo estamos viendo nubes, estamos viendo cómo están pasando todos los átomos y una gran diversidad de moléculas en nuestro sistema. Ya con esto podemos pensar que si una nube, que si una estrella explota, este horno como el Sol explota, es capaz de esparcir todas esas moléculas y todos esos átomos por todo el universo. Si es así, ¿esto es posible? ¿O esto es cierto? Si es cierto. Estos átomos siempre hacen un viaje interestelar, donde el transporte más común son los asteroides. Y estos asteroides tienen particularidades muy precisas. Son fríos, tienen hielo en su estructura, a veces son porosos o son muy sólidos. Si son porosos, todos estos átomos y moléculas se pueden difundir en esos poros, y sobrevivir a las condiciones del espacio dentro de esos poros, o muchas moléculas pueden descansar en las partes gélidas de estos meteoritos o en las partes frías donde existe el hielo. Y esto nosotros lo sabemos porque tenemos radiotelescopios, como en este caso el que les presento, que se conoce como el Green Bank, es capaz de determinar estas sustancias en el espacio, estas moléculas químicas. ¿Cómo lo hace? Pues aquí les presento la nébula cabeza de caballo, en la cual apuntan el radiotelescopio y lo sitúan en un fragmento muy pequeño de esta nube de estrellas. Y lo que intentan es captar señales de radiofrecuencia. Esas señales de radiofrecuencia, como están viajando en todas direcciones en el espacio, pues llega un momento en que son captadas por ese radiotelescopio. Y los científicos analizan esa emisión de luz y a partir de experimentos realizados en el laboratorio en la Tierra, pueden comparar esas emisiones de luz y así asignar que existen esas moléculas en el espacio. Este año 2020 se inauguró el radiotelescopio más grande del mundo, el cual se encuentra en China y tiene un diámetro de medio kilómetro. Es algo muy, muy grande en realidad. Además de esto, tenemos otra prueba del universo Moquiral, y es un meteorito que cayó en Australia, en el pueblo de Murchison, en 1969. Ese meteorito tiene ese nombre, Murchison. Y resulta que los científicos empezaron a analizarlo y se dieron cuenta que en su estructura tenían aminoácidos en mezclas racémicas, lisina, alanina, tronina y serina. Pero sin embargo, se dieron cuenta que había un poquito de un enantiómero y era un aminoácido L, un aminoácido zurdo, lo cual justamente dio paso a esta teoría del universo homoquiral. Nosotros somos homoquirales porque el universo en general es homoquiral. Hace poco, hace menos de 5 años, encontraron el óxido de propileno, que es este que les presento aquí a la derecha de la diapositiva. Este compuesto también es quiral. Y encontraron en la nebulosa interestelar Sagitario B2 Norte que existe una gran cantidad de este óxido de propileno atrapado, pero es racémico. Sin embargo, sabemos que en algún momento esa quiralidad se puede desplazar. Y hasta el momento han encontrado más de 1800 moléculas. Para terminar, les dejo con esta caricatura, por así decirlo,
donde el universo siempre nos juega, donde el espacio siempre nos juega. Y siempre hay un evento en el cual rompe el equilibrio. Y el ejemplo más típico es por qué en el occidente nosotros saludamos con la mano derecha. O sea, tenemos un saludo quiral, saludamos siempre con nuestra mano derecha. ¿Por qué no saludamos con la mano izquierda? Pues hubo un evento en el cual las personas que eran zurdas, pues se castigaban. Y por eso todo el mundo empezó a saludar con la mano derecha. Entonces, si diferentes eventos en nuestra vida cambian ese equilibrio, la vida se empieza a abrir camino en esa dirección. Y es por eso que nosotros vivimos en un mundo quiral. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mezquita. Muy interesante su plática. Y les recordamos, si alguien tiene alguna pregunta o quisiera ver su micrófono, adelante, por favor. Doctor, perdón. Más bien, yo creo que si los pueden hacer, porque el chat no está funcionando, no está habilitado el chat. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, abra su micrófono, porque me reportan que no está habilitado el chat, por favor. Ah, ok. Hay dos manos alzadas, de Diego y de Guillermo. Por favor, Diego. Yo iba a preguntar que si también el veneno de las víboras era un aminoácido diestro. No, el veneno de las víboras es un aminoácido zurdo. Ok, muchas gracias. De nada, Diego. ¿Alguien más? Hola, doctor, buenas tardes. Guillermo Roura. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Muchas gracias. Muy interesante la plática, la verdad es que... Gracias. Nunca la había, como dicen luego, si hubiera tenido un profesor de química como usted, a lo mejor habría cambiado un poquito la ruta de mi formación, ¿no? Honor que me haces. Pero bueno, me surgió la duda. Esta cuestión de la quiralidad, en particular lo de los aminoácidos, ¿podría en algún momento estar relacionada? Entiendo que no ahorita por como voy concluyendo con lo que nos presentó, pero ¿podría estar relacionada en algún sentido con este tema de si es el mismo tipo de aminoácidos los que podemos encontrar en la alimentación solamente basada en vegetales respecto de los que consumimos, por ejemplo, más productos de origen cárnico? ¿O Ok. definitivamente todos son, bueno, no va por ahí el tema? Ok, pues te puedo comentar apenas lo que sé de eso, si te parece. Sí. Ok, entonces, déjame ver. Llego por aquí creo que están aquí están justo los aminoácidos. Pues como lo puse aquí en la diapositiva, son 20 aminoácidos esenciales, que es lo que los médicos a veces nos informan, pero en general son 9 que son muy importantes, y eso es algo que los médicos o los nutricionistas se preocupan por los vegetarianos o los veganos, ¿no? Porque no en todos los alimentos encontramos los 20 aminoácidos esenciales. Hay unos, como la serina, solo se encuentra en las carnes. Y es por esto que les sugieren que consuman suplementos de aminoácidos para poder suplir esta ausencia de los aminoácidos en algunos vegetales. Pues justamente es lo que con esta foto lo que quería indicar, que es todo un grupo de alimentos, ¿no? No solo podemos dedicarnos a uno, sin embargo, hay todo un grupo de alimentos en los cuales debemos consumir para tener estos 20 aminoácidos esenciales para nuestro cuerpo. Y al final, pues
No importa cuál sea tu tipo de alimentación, aunque tú los consumas de manera adecuada como suplemento alimenticio, ya está. Pero todos en los alimentos son zurdos. Todos los aminoácidos son zurdos. Ah, ok. Muchas gracias, doctor. Sí, De ya nada. me queda más claro. Perdón, doctor, yo también tengo una pregunta. En Dime, relación Alma. a esto, entonces, ¿podríamos entender que las personas zurdas son menos susceptibles a las enfermedades crónicas? No, no porque, sabes que no sé el término adecuado para poder definir lo que me estás diciendo, pero el ser zurdo o el ser zurdo o el ser diestro es más como información de tus genes, ¿no? Es más como información de la exposición con la cual esa persona nació, pero no tiene nada que ver con las enfermedades. Las enfermedades tienen que ver es más con nuestro interior y ausencia o deficiencia de algo o disposición a ese tipo de enfermedades, pero no con la quiralidad. Muchas veces, bueno, yo te puedo decir si tiene que ver con la quiralidad si no consumes cierto tipo de alimentos que no te proveen los aminoácidos o los azúcares esenciales, ¿no? Para tu cuerpo. Entonces ahí ya hay una deficiencia por alimentación, lo cual está asociado a los aminoácidos directamente relacionado a la quiralidad del aminoácido. Pero no es así, no tiene nada que ver si eres zurdo o derecho. Muchas gracias, doctor. De nada, Alma. Yo tengo una pregunta, doctor. Jorge Avino. Sí, hola, Jorge. Bueno, sí, bien, bueno, viendo el panorama de que en el universo la quiralidad está tan relacionada con con esa generación en la materia, podríamos ir de lo general a lo particular a decir que nuestra generación también de la vida y los aspectos que la relacionan con la quiralidad sería particular, nos está dando un indicio de por dónde va el asunto de esa generación, de cómo es que estamos, qué es lo que determina que se haya dado la vida. Claro, al final, intentando interpretar tu pregunta, Jorge, en definitiva, no podemos decir que la quiralidad nos dio la vida, pero sí podemos mencionar o sí podemos intuir que la quiralidad es parte de ese principio de la vida, que es fundamental, justamente, Sí, porque, exactamente a eso me refiero. o sea, es que es fundamental. Y lo importante aquí es que en este caso es como si nosotros lanzáramos una moneda 100 veces y la tomáramos en nuestra mano. Entonces, alguien nos dijo una frase, no me acuerdo si fue Einstein, que Dios no juega los dados. Significa que las cosas no están hechas al azar. Pero la estadística está en contra de esa frase. Porque nos dicen que si nosotros lanzamos una moneda 100 veces, pues la probabilidad es 50-50. Pero estadísticamente, siempre el equilibrio se va a romper y vamos a tener un 51-49. Entonces, este ejemplo nos puede decir que en el momento en que nosotros rompemos ese equilibrio, es el surgimiento de la quiralidad en las moléculas y a partir de esa quiralidad en la generación de la vida, ¿no? Y pues fue al azar, se rompió el equilibrio hacia los aminoácidos zurdos o hacia los azúcares derechos. Y a partir de esa ruptura de ese equilibrio se empezó a formar la vida se empezó a abrir camino. Entonces, es justamente, como les decía al final de la plática, es la ruptura de ese equilibrio es la que le dice a la vida por dónde va el camino. Y eso fue lo que nos pasó. Como en el caso de lo que mencionaba sobre que el diestro puede generar la Envenenar, ¿no? locura, envenenar, Claro, locura, justamente. eso. Y el zurdo es el que nos El da la que, vida, okay. justamente. Es esa ruptura. No hay una forma de explicarlo, pero al menos podemos entender el concepto que es el romper el equilibrio. Y a partir de esa ruptura de equilibrio se empieza a dar el camino. Perfecto, muchas gracias. De nada, Jorge. Tenemos la mano levantada de Diego Mendoza. Diego, ¿quieres preguntar algo? Creo que se quedó levantado porque ya pregunté hace rato. Muchas gracias. Ok, gracias, Diego.
¿Alguien más tiene ¿Yo puedo alguna preguntar algo? Yo, Ok, a ver, Luna García. yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que toman aminoácidos así como los que hacen ejercicio? No sé si sabe que tienen que consumen más de lo que se supone que tenemos que tienen que que tenemos que tomar nosotros. ¿Sí me entendí? No se te escuchó muy bien, Luna, perdón. Tu pregunta es acerca de qué pasa con las personas que tienen como una toma extra de aminoácidos. Ajá, los que hacen como ejercicio, ve que tienen que Ok, tomar. ya te entiendo. Ok, sí. Por ejemplo, la taurina es un aminoácido que se encuentra en Red Bull y también la carnitina es un aminoácido que se encuentra justamente en esas proteínas de las cuales hace referencia a tu pregunta, Luna. Pues estas también son aminoácidos zurdos, no son aminoácidos diestros, porque se sabe que el aminoácido diestro no es asimilado por nuestro cuerpo. Justamente el ejemplo de la llave y la herradura. No nos envenenan, no nos pasa nada estos dos aminoácidos, sin embargo nuestro cuerpo lo desecha, no lo detecta, entonces lo eliminamos. Pero resulta que estos aminoácidos, la carnitina y la taurina, pues no son tan buenos para nuestro cuerpo, son aminoácidos artificiales y generan muchos problemas hepáticos. Entonces hay que tener de cierta manera cuidado. Pero sí, las personas lo hacen porque es la forma más fácil de promover la generación de proteínas en nuestro cuerpo. Ok, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más del maestro Salvador Montero. Maestro Salvador, adelante, por favor. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Doctora Mezquita. Hola, maestro. Buenas tardes. La información que tienes en tu lámina es muy importante para fortalecer la vida que proviene del exterior, la que tienes de glicina, alanina, tronina y serina. Así es. Cuando se está formando la Tierra también nos han comentado que es un asteroide el que colisiona y que trae esa agua en la formación de su incipiente formación. Esto nos Así lleva es. a fortalecer esta teoría del origen de la vida fuera de nuestra Tierra y le pega muy fuerte a la teoría del caldo de cultivo, que bien Así es. la esgrimes, y con lo que tú has ahondado en tus investigaciones, ¿por cuál de las dos teorías te inclinas y por qué? Si nos haces favor de compartir tu punto de vista. Maestro Salvador, pues la verdad es que aquí simplemente les traje como un flash de teorías, ¿no? Pero hay muchas. Está la de la teoría de la condensación del agua, que a partir de esa condensación de agua es la que empezó a formar la vida, que es el ciclo del agua que nosotros conocemos en la actualidad. Y también está la teoría de la formación de la vida a partir de los océanos, de estas fuentes que son fuentes inorgánicas de productos inorgánicos y al final se puede generar vida en este sistema porque tienen altas presiones, temperaturas bajas, ricos en nutrientes, hay amoníaco, bueno, o hay nitrógeno, hay carbono, hay hidrógeno, hay oxígeno y las temperaturas adecuadas para asociar este caldo de la vida, ¿no? Desde mi punto de vista y respetando el concepto de los demás, esto es algo muy personal, a mí me gusta el concepto de la quiralidad, porque yo trabajo en quiralidad y sé lo importante que es la quiralidad para nuestra humanidad. Justamente les daba el ejemplo de los medicamentos. Hay muchos medicamentos que son quirales y les presentaba el lado oscuro de la quiralidad, la cual si nosotros no respetamos esa quiralidad, pues generamos un grave daño a la sociedad. Y justamente a partir de ese momento, de esos años 50, 1950, todos los laboratorios en el mundo en la actualidad tienen que estudiar muy bien la quiralidad de sus compuestos, hacer la separación de cada enantiómero, estudiarlos de manera individual y encontrar quién es el que hace la actividad. Así que creo que todas estas piezas del rompecabezas nos pueden decir que a lo mejor no es solo una teoría, y sí podemos mencionar que es el conjunto de estas, al menos
la homoquiralidad nos puede decir de dónde vienen los aminoácidos o qué información debía tener la naturaleza para sintetizar moléculas zurdas o moléculas diestras. Entonces, no me inclinaría por una. Sin embargo, creo que la quiralidad es un aspecto que no se puede dejar a un lado, que se debe tener en cuenta en todas las teorías que se están plasmando, inclusive que se están modificando y se están mejorando para ver el origen de la vida, a partir de la no vida, ¿no? Porque ese es el concepto fundamental. Muchas gracias. De nada, maestro. Bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, agradecemos especialmente al doctor Manuel José Amezquita Valencia por esta charla tan interesante, esta forma de ayudarnos a ver, a valorar el espacio y a reconocer la importancia de hablar en estos términos de quiralidad. Muchas gracias, doctor Manuel. Nos encantaría volver a tener una oportunidad de escucharlo, de charlar con usted, y agradecemos también a todo el equipo de vinculación del Instituto de Química de la UNAM por haber abierto esta posibilidad de acercarnos a los investigadores de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias a todos. Gracias también a todos los asistentes, alumnos, profesores. Gracias de verdad.